4 virus destructivos en el hogar. Justamente anoche cerrábamos anunciando este tema, y este tema que pues genera también probablemente con el solo título una controversia, porque si bien estamos saturados hablando de algunos aspectos que son negativos y no quisiéramos escuchar más, no quisiéramos eh, pues mencionarlo tan siquiera. Pues ahora viene el tema virus para un seminario, para una conferencia. Qué bueno poder hablar de otras cosas. Hemos hablado de temas positivos, de cosas muy positivas, pero hemos llegado a un punto neurálgico en nuestra conferencia de esta noche. ¿Y por qué neurálgico? Porque pues son temas que tenemos que tocarlos porque inciden en el hogar, inciden en la familia, generan también algún tipo de incomodidad, de malestar, generan problemas en nuestros hogares y tenemos que tocarlos y ver cuál es la fuente y la información que hay en cuanto a ellos. Por eso hablamos de virus y hablamos de lo destructivo, es decir, que ya estamos considerando que son algunos recursos negativos que hacen incidencia desfavorable y que logran pues deshacer el hogar de cualquier manera. No lo van a prosperar, no van a generar algo positivo. ¿Cuáles serán? Vamos a iniciar hablando de dos palabras que son importantes para esta noche. El término virus y el término familia, para poder lograr adentrarnos entonces en este tema de esta noche. ¿Qué es el virus? Pues el virus proviene del latín que hace referencia a veneno, toxina o alguna sustancia tóxica realmente. Es un agente, en otras palabras, infeccioso, microscópico. Está presente en todos los organismos, en la mayor parte, y podemos decirlo que infectan a todo tipo de organismos, de los seres vivos. En cada tipo de virus tiene una forma de transmitirse muy particularmente, ¿ok? Por eso vamos asociando el por qué virus. Lo estamos tomando esta noche para un contenido dentro de la familia, ¿de acuerdo? Infectan, eh, tienen forma de transmitirse de una manera muy particular, son infecciosos, pueden producir infecciones permanentes o crónicas cuando el virus continúa y por lo general se multiplica en el cuerpo que habita. Entonces, a esto nos referimos con el término virus. De familia, ¿qué podemos decir? Si bien en cuanto a la familia, pues es ese grupo de personas que forman una pareja, ¿sí? Normalmente esa pareja hombre y mujer, unida por lazos legales, civiles y religiosos, y que convive y tiene un proyecto de vida en común y que sus hijos, cuando los tienen, pues logran ser ese foco importante de cuidado y de protección. Llama mi atención los modelos nuevos, recientes, en las teorías sociales y neoliberales en el mundo entero, en donde nos habla, ¿cierto? Que ese grupo de personas o de una pareja es cualquier tipo de pareja, pero la familia, incluso lo dice por allí algún recurso que podemos encontrar en la internet, lo dice entre comillas textualmente, la familia estaba compuesta por madre, padre y los hijos. ¿Cómo que estaba compuesta? Estaba compuesta por la madre, el padre y los hijos. ¿Sí? Por una figura materna y una figura paterna. Y los modelos ahora sugieren algo diferente. ¿Ok? Muy bien. Por ahora dejamos en estos términos la definición
original de lo que es la familia. Un hombre y una mujer que biológicamente pueden seguir generando la vida, pueden seguir reformulando el designio que originalmente Dios puso en una pareja complementaria para que pudiesen procrear, procreación, multiplicación, habitabilidad y gobernabilidad de la tierra. Esto es importante. Pero bueno, entremos en detalle y vamos a entrar en detalle hablando del primer virus que tenemos nosotros hoy en nuestra sociedad y que lastima, lacera, genera un impacto negativo a la familia y destruye el hogar. Y estamos hablando entonces de un virus llamado infidelidad. La infidelidad, la decisión de ser fieles no tiene que ver con la pareja, es un principio personal. Debemos nosotros vivir aplicando límites en las relaciones y no involucrarnos emocionalmente con otras personas. Saber cómo y cuándo hacer un alto en el camino. Tener muy presente el valor de la familia, las pérdidas y daños que ocasionaríamos no solo a la pareja, sino a nuestros hijos. Esto es devastador cuando ocurre este tipo de conducta en uno de los dos miembros de la pareja, en alguno de los dos referentes de esa pareja. Y también para para sí mismo, ocurre este tipo de impacto. Decimos que la infidelidad es un amargo episodio, algunas veces relacionado con el desgaste tras los años de la relación. No quiere decir que a medida que pasen los años se deba incurrir o que sea acertado decir que es una normalidad vivir una experiencia de infidelidad en el hogar. No lo estoy diciendo. Al cabo de los años, lamentablemente, se pierden muchas características importantes de relación en la pareja, de comunicación, de afecto, de amor, de conquista, de privacidad, de intimidad. Y es por eso que ocurren en altos porcentajes, incluso desde el primer año de relación. Al primer año del matrimonio puede ya verse, de acuerdo a algunos estudios citados por Medical Daily nos presenta un panorama en la mayor cantidad de países occidentales que marcan esa tendencia en el mundo de ser fácilmente infieles. Pero ¿qué empuja al individuo ser infiel? Es importante, de acuerdo a los estudios, comprender que hay expresiones en el comportamiento o en la conducta del individuo, hombre o mujer, en desear romper la agenda del día a día con algo que resulte excitante, emocionante, que resulte divertido, que resulte travieso. Es como hacer unas vacaciones pero sin equipaje. Pero ¿cómo se comporta el cerebro y la infidelidad? Y a mí me encanta hablar de la estructura cerebral. Me encanta y empecé a degustarla con fascinación en la oportunidad que tuve de crecimiento formativo en la maestría de las neurociencias en la
neuropsicología e inteligencias múltiples. Y vi cómo era ese diseño y esa estructura que Dios creó tan maravillosa que no pudo ser absolutamente nada al azar, sino la conexión perfecta para que todos los componentes de nuestro cerebro estén plenamente relacionados. Por eso hablo yo del cerebro en, en mis temas actuales de seminarios o de conferencias. ¿Y qué hay en la relación del cerebro y la infidelidad? Bueno, el cerebro de una persona infiel pasa por varias etapas. Vamos a comenzar por esto. Y nombramos en este momento la dopamina y oxitocina, que actúan con fuerza y que tienen efectos en las personas involucradas en la infidelidad. La endorfina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que es digamos que la parte principal allí, la sustancia que facilita el enamoramiento, la oxitocina. Y bueno, estos endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, son llamadas el cuarteto de la felicidad y el placer. Todas están en juego y en furor al momento que se presenta una infidelidad. En etapas más tardías, lo emocionante se torna en estrés. Lo que en principio era fascinante, excitante, eh, pasa ahora a un cuadro de estrés porque la corteza prefrontal gana la batalla por mantener el secreto de la infidelidad. El cerebro pasa por varias etapas cuando la persona comete una infidelidad. La primera etapa se conoce como infatuación, aquella etapa de enamoramiento caprichoso y obsesivo en la que el cerebro se inunda de dopamina, ese neurotransmisor que ya dije que aumenta esa sensación de placer. La dopamina aumenta entonces la energía, la sensación de emoción, el deleite es mayor, crece, y en esa fase la persona que comete la infidelidad llega a cambiar hasta su forma de pensar, se pierde la razón y ciertas actitudes se aproximan a comportamientos propios de personas, incluso según los estudios, con trastorno obsesivo compulsivo en su primera fase de aventura amorosa, porque el cerebro está liberando todos los productos químicos de placer, la dopamina, las endorfinas, la serotonina, que hacen que el enamoramiento sea una experiencia emocionante y feliz. Ahora, la segunda etapa viene, o la podemos denominar como la etapa de la vinculación. Allí la oxitocina, esa hormona del amor, inunda el cerebro y provoca que el sentimiento de amor, apego y acercamiento crezca entre las personas que están vinculadas en esa infidelidad. Cuanto más tiempo se alarga la infidelidad y comparten estas personas, más oxitocina se libera, de manera que el acercamiento entre ellos cambia y produce situaciones en las que se plantea iniciar propiamente una relación a riesgo de lo que sea, a riesgo de todo, incluso de dejar las actuales parejas. El tercer paso lo podemos denominar o lo podemos llamar la fase del secreto, por el cual ambas partes deciden seguir con la aventura, acuerdan mantenerla en silencio, algo que no es bueno para el cerebro, según los especialistas. ¿Por qué no es bueno para el cerebro? ¿Por qué no es bueno mantener secretos deshonestos y secretos inmorales? Los neurocientíficos sugieren que es mejor confesar los secretos porque la retención de los mismos puede interferir en nuestra función cerebral.
Cuando elegimos mantener un secreto, la corteza prefrontal orbital de nuestro cerebro, involucrada en las decisiones, en los pensamientos complejos y el engaño, estimulan la mente con lo malo que puede ser mantener ese secreto. Es decir, que se produce allí un estado de agitación, de preocupación por ser descubierto y entra en choque la mente. Si la corteza prefrontal gana la batalla por mantener un secreto, esta presión aumentará la producción de la hormona del estrés. ¿Sí? Estas hormonas del estrés, un aumento de los niveles del cortisol se generan allí y puede afectar negativamente cuando estos niveles suben. Afecta nuestra concentración, nuestra memoria, nuestra atención, la digestión, los procesos de sueño. Y por ejemplo, la falta de sueño en función de lo que está sucediendo para esa persona que está involucrada en la infidelidad puede llevar a cambios en su estado anímico, su estado de humor, depresión e incluso dificultad para controlar los ánimos. Esta es la razón por la cual una persona que está cometiendo o incurriendo en infidelidad con su pareja, cuando le reclama a la persona que está siendo lastimada, esta persona fácilmente se enoja, niega y contrapone su situación a tanto de hacer suponer que no es cierto y que es un error de su pareja. Influyen los medios, el entretenimiento, los hábitos y las creencias de las personas. Los medios de entretenimiento influyen porque hoy pareciera que la sociedad nos presenta un panorama de la normalidad de la infidelidad, en que es normal, en que es parte del proceso, en que esto ayuda y facilita a una pareja. De hecho, hay tantas figuras hoy lamentables que presentan una participación colectiva de ese amor plural en el ejercicio de tantas experiencias que se cometen y la importancia siempre de buscar las personas y profesionales idóneos, mucho mejor psicólogos, cristianos, terapeutas que estén totalmente en ese registro del entendimiento que corresponde a lo que Dios quiere que nosotros en nuestras emociones y sentimientos manejemos. Pero hay algunas teorías dentro de la psicología clásica que lamentablemente buscan promover este tipo de experiencias para ayudarle aparentemente a la pareja. Y eso es un pensamiento demasiado liberal. Ok, las creencias de las personas también influyen. Muchas veces el pensar en que porque mi padre o mi madre fue así, yo no puedo cambiar porque fue infiel, entonces yo también voy a ser infiel. Todo esto deja unas secuelas, unas consecuencias. Todo esto deja eh, en las personas engañadas unas consecuencias. La persona que sufre una infidelidad pasa por distintas fases. Pasa por el enfado, pasa por la tristeza, por el rencor, por el miedo que se repita por desconfianza y los celos. Los varones tienden a reaccionar con ira y agresividad, pero las damas, las mujeres, eh, responden de una manera muy diferente. Lo hacen eh, con depresión, pasividad, impotencia. Entonces, la respuesta es muy diferente ante una infidelidad en hombres y mujeres. Son frecuentes los pensamientos rumiatorios sobre las conductas de la pareja, es decir, que no es fácil lograr ganar nuevamente la confianza o dejar de creer que la pareja lo está haciendo. Y
esas conductas de la pareja durante la infidelidad minan el autoestima y producen una herida profunda, no solamente en la pareja, sino también en los hijos, que evidencian el dolor de uno o los dos padres, que hay una ausencia, que hay unos cambios de hábitos, que hay una mala comunicación, que hay lágrimas, dolor, desdicha, miedo. Así es que hay probabilidades también que se presenten infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. ¿Se puede prevenir las infidelidades? Por supuesto, claro que sí. ¿Y de qué manera? Cuando hay una comunicación adecuada, cuando sostenemos el matrimonio en una relación fundamentada en la dignidad divina, en la dignidad de Dios. Es por eso que hay estudios que también demarcan las infidelidades graduales o la estadística de infidelidad en un matrimonio dentro de una pareja que digamos que está casada, ¿cierto? Y ha hecho un voto ante el altar, ante Dios, ante la sociedad. Y cuando también esto sucede en una de las, digamos, formas de poder hoy tener un tipo de vínculo relacional que es la unión libre. Entonces, es más fácil cuando no hay este tipo de compromiso que cuando sí lo hay. No quiere decir que en parejas casadas esto no ocurra, por supuesto, pero con menos frecuencia, con menos casos que en el resto o la otra población. Tener buenas habilidades o solución de problemas es importante, desarrollar la empatía, el respeto. Esto conducirá al éxito de la pareja. Realizar actividades gratificantes, entre ellas los hábitos sexuales dentro del matrimonio, procurar la atención, los cuidados del otro también son esenciales. Y una relación satisfactoria por ambas partes es el mejor antídoto contra la infidelidad, una relación satisfactoria. Es importante, excepto pues algunas patologías de la personalidad que en la infidelidad muchas veces hay una incapacidad en estas personas por la patología que representa establecer vínculos afectivos, ¿no? Que se convierten en pura sintomatología. Hablaremos de el segundo virus destructivo en el hogar. ¿Cuál es este tipo de virus destructivo en el hogar? Hablaremos de una forma discreta para no tener la censura en el canal. Y hablaremos de los polos iguales. Hablaremos de cóncavos no convexos. Hablaremos justamente de esas relaciones de pares iguales en el mismo género. Y de esta manera podemos nosotros decir que este tipo de comportamiento, este tipo de decisión también lastima el hogar. Hay muchos estudios que hablan muy importante acerca de la conducta homosexual. Sabemos que nuestro cerebro se organiza desde antes de nacer, pero si observamos a un adulto con una tendencia homosexual, no podríamos determinar si nació con esa organización o se reorganizó o se reordenó a partir de ciertas experiencias, porque está comprobado que el cerebro va cambiando a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Es decir, tenemos nosotros plena capacidad de comprender que nuestro cuerpo, o más bien nuestra gestación en cuanto a lo biológico, en cuanto a lo físico, llega a tener unos cambios en las primeras semanas de vida. Y hablamos de vida es dentro del útero, en ese momento en que
durante el embarazo se permite que minuto a minuto, día a día, semana tras semana, se vaya constituyendo la formación de un nuevo ser. Estudios realizados en los seres humanos presentan preferencias de tipo homosexual cuando se ha revelado una organización intermedia en el cerebro. Es decir, que no se ordenó completamente, no se ordena en las primeras semanas, sino hasta la semana 17 en adelante se puede determinar el sexo propiamente de ese bebé. Semanas antes no sucede porque no se distingue en la formación propiamente de saber si es femenino o masculino, se presenta como una mezcla de ambos. Esto podría suceder porque aunque desde el momento de la fecundación existe determinado el sexo producto, durante las 7 primeras semanas todos los embriones se desarrollan, en otras palabras, como hembras. Y solo después de este tiempo la expresión cromosómica determina si se quedan como tal o se desarrollan como machos. Hay otra teoría probable: si alguno de los factores genéticos gonadales no se completa, entonces el cerebro que requería organizarse para un varón podría quedar al mismo tiempo como el de una mujer. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿esto científicamente puede suceder? Hay estudios que están analizando lo que ocurre en el campo, en el centro de ese cambio cuando se presenta ya el desarrollo genital de ambos sexos y que pueda llegar, como sucede en el con los hermafroditas, discúlpenme, ese aspecto en el cual no se logró definir y hubo más una recarga, ¿sí?, en la parte hormonal o femenina o masculina. Raro los casos, pero hay estudios también que comprueban que los cambios que se generan pueden ser también hoy por hoy respecto a elementos o temas que son ambientales. Hay estudios, y esto es para una conferencia de fondo, decimos que hay mucha tela que cortar en cuanto a este tema, cuando se evidencian aspectos que tienen que ver con algunos hábitos de consumo de algunas bebidas, que durante la guerra, cuando las mujeres durante su embarazo, digamos que resisten o llevan ese cortisol del estrés, se puede hacer que uno de estos efectos logre también cambiar en esa parte biológica de ese nuevo ser. El doctor Genaro Coria del laboratorio del Centro de Investigaciones de la Universidad de Veracruz en México justamente habla un poco acerca de esto. Él es un neurofisiólogo de la conducta y dice que bajo una química cerebral alterada, como la dopamina, se ha logrado que el individuo adulto aprenda a tener una preferencia de tipo homosexual en unas cuantas sesiones y permanecerá así si las experiencias de vida lo refuerzan. Algunos recuerdos olfativos y de eventos excitantes durante la etapa del reconocimiento sexual en la infancia del placer pueden volver en edad adulta con las mismas señales, recordando esos episodios durante la infancia. Es por eso que en el momento de la adultez
en algunos momentos se logra disparar este evento de la atracción del recuerdo en lo sexual, y más si hubo algún tipo de eh, acercamientos de índole sexual por parte de alguna persona cercana a esta persona cuando fue niña. Los humanos aprendemos a formar patrones de preferencia basados en lo que vivimos cuando éramos niños. Todo lo que nosotros eh, recordamos ahora tiene una influencia desde esa niñez. Cuando llegamos a la edad adulta, revivimos aquellos mapas que formaron eh, prenatalmente esas primeras experiencias sexuales. Ahora, no obstante, las motivaciones sexuales no siempre son positivas. También pueden ser negativas, y esto contribuye al desarrollo de conductas patológicas como la pedofilia, la necrofilia, todas esas parafilias, ¿sí? De trastornos psicológicos y una larga lista de conductas sexuales no aceptadas, ni social ni moralmente. Este es uno de los elementos, uno de los virus que es muy destructivo en el hogar, porque las familias se descomponen, porque logra tener una incidencia en los hijos en esos temas que tienen que ver con la orientación sexual o la identidad sexual. Cuando logran presentarse estos casos en la pareja, muchas veces en el matrimonio, y uno de los dos padres manifiesta la atracción o logra ser, digamos que, descubierto en cuanto a este tipo de experiencias. Así es que estos polos iguales, lo que tiene que ver con esa relación entre dos pares del mismo sexo, generan una deconstrucción del hogar. El tercer virus destructivo en el hogar es la pornografía. ¿Y qué podemos nosotros decir? ¿Qué podemos nosotros hablar en cuanto a este tema de la pornografía? Hay aspectos que son cada vez más importantes analizarlos a la luz de las ciencias. Las ciencias están dando pasos muy importantes en la investigación de las consecuencias neurológicas del consumo de pornografía, de la tendencia de la pornografía, de eh, poder buscar contenidos que logren tener el tipo de satisfacción eh, sexual. Desde la aparición de la Internet, el consumo se ha disparado en niveles asombrosos. De las páginas más importantes en el mundo entero de este tipo de contenidos, logran tarifar, logran recibir ganancias económicas gracias a una gran cantidad aproximada de 34.800 millones de visitas en un solo año. Ahora bien, la característica de los videos pornográficos disparan la plasticidad. La plasticidad es ese mecanismo que tiene el cerebro, que tiene nuestra mente para poder proveer de recursos que generen cambios mentales y adaptaciones mentales y puedan generarse nuevos modelos y nuevos hábitos. Así es que esa capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse tras una experiencia determinada aumenta los problemas de trastornos psicológicos severos cuando se obtiene pornografía, cuando se consume pornografía. Afectan la salud mental, afectan la salud familiar, afectan la salud social y, por supuesto, la actividad sexual de la pareja, con efectos sumamente negativos.
entre los que se pueden identificar la depresión y la disfunción eréctil. Hay efectos que nosotros denominamos hiperestimulantes, muy similares a las adicciones. Hay un instituto en Berlín que presenta una estadística y un estudio muy interesante, el Instituto Max Planck de Berlín. En cuanto a los efectos de la pornografía, estos científicos han establecido el paralelo de la pornografía con el abuso de sustancias psicoactivas. Logra en el cerebro llegarse a unos niveles tan similares de alcance y de nivel de adicción. El cerebro responde a la estimulación sexual liberando dopamina. Una vez más, la dopamina, ese neurotransmisor del que hemos venido hablando en otros temas anteriores y que está asociado principalmente a la anticipación de recompensa, que actúa también en la programación de recuerdos e información en el cerebro. Recuerdos, he mencionado la palabra recuerdos. Cuando hay eventos vividos, celebrados anteriormente, la mente vuelve a retomarlos para una vez más tenerlos allí. Esto significa que cuando el cuerpo quiere, por ejemplo, alimento o sexo, el cerebro recuerda lo que debe hacer para obtener el mismo placer que en las ocasiones anteriores. En lugar de dirigirse a la pareja para lograr una realización o gratificación sexual, los consumidores habituales de pornografía recurren a sus medios de comunicación o de alcance, sus ordenadores, sus computadoras, sus smartphones, cuando este deseo llama a su puerta, llama a su mente. Y por eso se genera entonces de allí, muy similar al tema anterior, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la personalidad, las parafilias, etc. Un profesor de psiquiatría en la Universidad de California, en Los Ángeles, Marco Iacoboni, mencionó algo muy importante que refiere a la perturbación de la violencia sexual en ese contenido de pornografía que se ve. Y que especialmente es preocupante porque influye directamente en episodios de violencia en la vida real. El mecanismo imitador del cerebro indica que nos vemos influenciados automáticamente por todo aquello que percibimos, por todo aquello que vemos. Lo que cabe la posibilidad que exista que haya cambios neurológicos, ¿sí?, en nuestra conducta violenta al recibir este tipo de información en los contenidos. Y por eso se genera una serie de situaciones, de violencias y de grandes cambios en el comportamiento, grandes cambios en la relación de pareja, grandes cambios en la relación que hay con los hijos. Esto es muy importante entender en que cualquiera sea la edad, de hecho, permítanme decirles que según las estadísticas, aproximadamente un niño en Latinoamérica ya ha visto aproximadamente unas 300 imágenes relacionadas con pornografía a la edad de los 8 a los 10 años de edad. Es impactante porque la mente de estos pequeños no está todavía madura para poder entender todos estos conceptos que tienen que ver con la relación sexual propiamente dicha y con la importancia de la sexualidad con propósitos en lo que Dios desea.
Ese cuarto virus destructivo en el hogar tiene que ver con las violencias, con todo tipo de violencia, de maltrato. Estamos nosotros en una era de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de maltrato infantil, de maltrato doméstico. He tenido la grata oportunidad desde hace aproximadamente 3 años, un poquitito más de 3 años, de pertenecer al equipo de asesoría de la Secretaría de Gobierno con la Alcaldía Mayor de Bogotá y venir trabajando con diferentes proyectos. Uno de los últimos proyectos en la ponencia de eh, que se realizó hace aproximadamente unos 3, 4 meses es relacionada con el castigo físico y humillante en la niñez. Mis temas que más apasionan tienen que ver con la familia, tienen que ver con protección a la infancia, protección a la niñez, niños, niñas y adolescentes, sus derechos y todo lo que tiene que ver con las conductas de riesgo que se genera alrededor de la familia, abusos, violencias, maltrato, eh, conductas precoces, eh, prevención al suicidio, sustancias psicoactivas, ideas suicidas, eh, alcoholismo, pornografía, la utilización de las redes sociales, en la internet, eh, bueno, todo el tipo de tendencias que llegan hoy por hoy como retos sociales son importantes y digamos que es parte del proceso en el cual llama mucho mi atención cuando logro en los entornos tanto del sector público como también privado y eclesial tener injerencia en el llamado de atención a este tipo de eventos que están presentes hoy en nuestra sociedad, que están aún más involucrados en nuestras familias y en nuestros hogares. Y hablamos de toda la sociedad, que incluye también nuestras poblaciones de comunidades de fe, en nuestras iglesias, en nuestros eh, lugares confesionales de reunión. Así es que el maltrato o violencia es un problema que nos debe preocupar, preocupa mucho a nuestra sociedad y que, como lo dijimos en una de las reuniones anteriores, más se acentúa cuando tenemos este tipo de eventos que generan una tensión social en donde el estrés se acrecenta y hay unos mecanismos errados o erróneos de comportamiento o de actitud defensiva a la resolución de problemas y nuestros personas que viven a nuestro alrededor son los que sufren ese impacto. Mi casa no es un lugar seguro para mí. ¿Qué puedo hacer? Si hay violencia doméstica, es importante ponernos en contacto con algún familiar, un vecino y solicitar las ayudas. Debemos nosotros entender cómo elaborar un proceso en nuestros hogares para identificar y saber identificar qué es un maltrato, qué es una violencia, porque hay muchos tipos de violencia. No todas las violencias son iguales y se puede incurrir o pecar por acción o por omisión. Eh, Muchas veces castigamos a algún miembro de la familia evitando decirle las cosas, omitiendo información o ignorándolo incluso. Y eso es un tipo de maltrato. Así es que es importante identificar, que podamos socializar lo que se esté presentando. Ahora, podemos elaborar nosotros un plan de seguridad por la situación de violencia que debe evitar que empeore en nuestro hogar. Podemos nosotros
planificar en nuestra casa un lugar seguro y que podamos asimismo generar un diálogo, una comunicación, una facilitación a las personas que tienen, eh, digamos que una estructura de carácter fuerte, agresiva, disonante, que genere tensión en el hogar para poder ofrecer la ayuda debida. Pero son más vulnerables, tristemente tenemos que decirlo, cuando hablamos de población en el mundo, más vulnerables las mujeres que los hombres y más se presenta en este caso en donde un 82.7% las mujeres reciben más ese impacto de violencia en el hogar, la violencia de género. El ciclo de violencia tiene unas partes interesantes y esto de acuerdo a estudios también que han llevado a entender que son etapas que están plenamente identificadas, 3 etapas propiamente dichas, generan este tipo de violencias en estos pasos. El primer paso es el aumento de tensión e incremento de sensación de peligro. ¿Qué quiere decir? Que aquí el agresor entra en una escalada gradual de tensión que se manifiesta a través de insultos o de comportamientos crueles o de agresiones físicas leves, un pellizco, un empujón, ¿sí? Y la mujer intenta aplacarlo, calmarlo para no irritarlo más y utiliza técnicas de reducción de la ira que a menudo pueden tener éxito inicialmente en apariencia. Y es una sensación que puede controlar el carácter de la persona, en este caso del hombre que lo esté ejecutando. Hago un paréntesis porque también cuando hablamos de violencia de género debemos interpretar que existe también la violencia hacia el hombre. El segundo paso en este ciclo tiene que ver con el incidente violento agudo, propiamente dicho. La tensión sigue en aumento, sigue aumentando, sigue en escalada y a la mujer le resulta cada vez más fácil controlar los enfados. En ocasiones, la mujer se quita del medio por miedo a desencadenar una discusión, muchas veces, y esto es triste decirlo, que puede haber sentimientos de culpa, puede haber una un hecho en que ella se identifique como la causante del comportamiento de su pareja. Así es que en ese proceso puede desencadenarse una discusión, una situación que es advertida por el hombre con un poco de más fuerza y finalmente esa tensión termina en una agresión física significativa en que algunas mujeres llegan quizá a ser tan sometidas y tan vulneradas. Esto es inminente para esa relación, porque no es algo casual, coincidencial o que sea leve. Así es que tiene lugar en cualquier momento y en cualquier lugar y puede ser de una persona que no tenga autocontrol y no mida las circunstancias. Pueden ser personas, hombres o mujeres que públicamente pueden, por su hegemonía que tienen sobre su pareja, ese empoderamiento irracional, no tener, digamos que ningún tipo de, eh, por así decirlo, eh, eh, pensar en que si le está viendo, se le están viendo públicamente, vaya a sentir algún tipo de vergüenza. El tercer paso eh, ya tiene que ver con el arrepentimiento amoroso o la luna de miel. Este paso
es un poco doloroso decir que es muy probablemente que sea el círculo vicioso, el punto de origen del círculo vicioso. En esta fase, el agresor suele disculparse repetidamente, intenta ayudar a la mujer, le muestra amabilidad, hay una reconquista, hay un remordimiento, ¿sí? Y le hace regalos o promesas o detalles en que esto no volverá a ocurrir. Pero es frecuente que el agresor realmente llegue a creerlo, y también la mujer, de manera que se convierte en un refuerzo positivo para mantener la relación y no romperla. Pero las fases se repiten inevitablemente. Ahora, ¿qué hay entre un punto de origen de ese círculo vicioso inicial y que ese círculo vicioso sea la parte número 2 o la parte número 3 de la historia, o la 10 o la 15, en que es gradual y cada vez se sale de magnitud? Tanto que pueden llegar a ocurrir situaciones muy lamentables en feminicidios o en algún tipo ya de violencias severas y castigos sometidos, en donde la persona, en este caso para el ejemplo de la mujer, por ese alto porcentaje que dije inicialmente, pues es más expreso en el sentido de humillarle, someterle, cohibirle, quitarle sus derechos y dejarle, digamos que sin el amparo de la dignidad que tiene ella. Existe el síndrome de la mujer maltratada, de acuerdo a la psicóloga Leonore Walker. Leonore Walker define este síndrome como el patrón de signos y síntomas que sufre la mujer después de haber sido objeto de abusos físicos, sexuales y psicológicos en el ámbito de una relación propiamente íntima. Cuando el compañero ejerce poder y control sobre ella y es capaz de coaccionarla para que haga lo que él decida, con desprecio a sus derechos y a sus sentimientos. Lo que hablábamos en un tema, en uno de los 4 virus esta noche, cuando existe la pornografía. Y allí ese sometimiento es demasiado alto y esto desencadena en la víctima el síndrome por estrés postraumático. Vienen recuerdos intrusivos de los sucesos ocurridos, traumáticos. Puede haber una hiperexcitación, es decir, excitación alta, altos niveles de ansiedad, comportamientos de evitación. Hay como un entumecimiento emocional, se aturde la persona porque no logra saber propiamente qué está sucediendo, y normalmente es expresado con depresión, minimización, represión, etcétera, negación, incluso negar lo que está sucediendo, pensar en que es normal. La normalidad causa un efecto aquí, y es decir, no, esto es aceptable, yo lo conocí así, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, por mi culpa también puede ser. Las relaciones interpersonales también eh, se vuelven irregulares, interrumpidas, derivadas por ese agresor y las medidas de control que ejerce él en ella o ella en él. Esto puede ocurrir también con los niños, de los adultos a los niños, pero hay otros ingredientes por los patrones de conducta en la etapa infantil que refieren más otro tipo de manifestaciones, y es otro estudio diferente. Volviendo hacia este tipo de síndrome y cómo se manifiesta, bueno, la imagen corporal ya de la persona está totalmente distorsionada por ese dolor físico, somático que vivió, y los problemas también que se presentan en la parte sexual. Hay unos 3 umbrales para poder considerar que ocurre el desorden. Uno, que la mujer experimenta un suceso traumático por el que teme sufrir daño físico o perder la vida. 2, los efectos secundarios de ese suceso, que duran más de 4 semanas. Si duran menos, se diagnostica como una reacción aguda.
o una situación de estrés. Y el número 3, que los efectos secundarios tienen un impacto importante en la vida de la víctima, ¿sí? Tanto en el trabajo o en el estudio, en el colegio, en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales con los demás. Hay 3 tipos de agresores en este campo que se presenta como uno de los virus muy fuertes que destruyen el hogar. En algunos de los dos, digamos que de las personas que están allí, esposo o esposa, y se presenta este tipo de agresor, son los que utilizan la fuerza como una forma de controlar o querer mostrar que tienen el poder. El otro tipo de agresores es el que padece una enfermedad mental que interactúa con ese comportamiento agresivo. Y el tercero son personas que tienen una personalidad antisocial. No les ha sido fácil acomodarse socialmente, ni a la familia, ni a los demás. Tienen un rechazo de sí mismos, una mala interpretación de lo que es el amor, el afecto, de lo que también constituye quizá el equilibrio que puede haber entre hombre y mujer. Y dentro de estos últimos se diferencian por algunas, digamos que tipologías o algunas clases. Es importante decir que en este tipo de violencias también está la económica, está la violencia sexual, está la violencia física, que esto está llegando pues totalmente a la visibilidad de los niños y de las personas que están en el hogar. Que hay una dependencia emocional en muchos casos y que existe también el temor a la denuncia. Y algo muy importante es que debemos nosotros apoyarnos, apoyar a la víctima. También la persona victimaria necesita ayuda. Y esto es un proceso del cual eh, por la magnitud de lo que se presenta en este tipo de situación destructiva para el hogar, necesita totalmente una decisión, un apoyo profesional, necesita y requiere también una protección por parte de la familia o de la sociedad, merece también ayudar en la autoestima de la persona que es víctima y requiere, digamos que un proceso muy importante para poder generar cómo recuperar y recobrar todo esto que se ha perdido. Finalizo dejándoles a ustedes 3 pensamientos escritos de una gran autora cristiana adventista del hogar cristiano, el libro Hogar Cristiano, en la página 295, párrafo 2, donde dice: Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Ha estudiado al hombre con intensidad durante miles de años y conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. En el transcurso de las generaciones ha obrado para hacer caer incluso a los hombres más fuertes. Otro párrafo, número 1 de la página 296 del mismo libro, nos dice que al acercarse el final de estos tiempos, el final de la historia de esta tierra, el enemigo de Dios obrará con todo su poder y empleará hasta lo sumo sus poderes para entrampar almas y hacer caer en lo que respecta a puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios. Satanás ha resuelto destruir por sus tentaciones y contaminar por la licencia las almas de quienes no hayan sujetado las pasiones inferiores y a las facultades superiores de su ser, a los que dejaron correr sus pensamientos por el canal de la satisfacción carnal de las pasiones más bajas. Y un párrafo más. Hoy la inmoralidad cunde por doquiera y el pecado es más característico en esta era. Nunca se alzó el vicio con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los que pretendieron algún día buscar la virtud y la verdadera bondad se desalientan por esta osadía
de predominio al vicio de sus conductas. Sean nuestras tendencias humanas, este tipo de conductas inapropiadas, que muchas veces son unos desajustes, tanto en lo emocional, en lo psicológico y en lo espiritual, que tengan totalmente ese proceso de restauración, para que Dios también incida con esa terapia divina en el cambio que requerimos nosotros los seres humanos, en donde existen debilidades, existen tendencias, existen deseos, existen cosas que muchas veces queremos nosotros fantasear a nuestra manera para lograr experimentar en la vida, y que no entendemos que pueden causarnos un daño a nosotros mismos, hacer un daño a nuestra pareja y también a nuestros hijos. El Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes y también de sus hogares. Muchísimas gracias por su atención.